Buenos días, el Señor les bendiga y gracias una vez más por estar ahí y por su oración. Muchas gracias. Vamos a dedicar esta primera sesión a hablar del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo, la espiritualidad, y a tenerlo entonces a San Pablo como ejemplo. No nos da tiempo de ver otros personajes del Nuevo Testamento, así que nos vamos a concentrar en él. Hay un escrito bueno además que encontré que nos sirve de base. Así que hablando del Espíritu Santo, pues vamos a invocarlo. Vamos a invocar entonces cantando, primero rezando y después cantando el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que nos has regenerado y nos has entregado la maravilla de Dios, su propio corazón, sus sentimientos, su mente. Sálvanos, alégranos, bendícenos, santifícanos, envíanos y acompáñanos. Toma nuestro corazón y hazlo tuyo, y quédate dentro de nosotros, y haz que nuestros labios proclamen tus inspiraciones, y que nuestra vida sea un testimonio vivo de lo que tú quieres. Gracias, Espíritu Santo, por las obras que has hecho alrededor nuestro y dentro de nosotros y en nuestra comunidad. Recibe esta oración, preséntala al Padre y al Hijo y enséñanos a alabarlo, a amarlo como Él se lo merece y a caminar juntos contigo en comunión y que nadie se pierda. Que podamos llegar como familia, como tú lo añoras, a la casa del Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a hacer esta reflexión. Es un documento de varias páginas, así que no lo vamos a leer completo, no nos daría la hora, pero sí, entonces lo que vamos a hacer es entresacar algunos números y los vamos comentando, y lo demás pues lo tienen para su lectura personal. Esta primera página, primero abajo tienen en esa primera página la ficha de mucho del material desde la tercera página aproximadamente, muchas cosas copiadas tal cual del libro de Julio Alonso Ampuero, Espiritualidad del Apóstol según San Pablo. Estas cosas primeras y alguna que otra que está entremetida por ahí es de este servidor. Esto primero, pues entonces es mi reflexión sobre, como introducción a la espiritualidad. El Espíritu Santo es el alma de Dios, que llena el universo y hace que cada cosa buena suceda. Todo lo bueno que existe en el universo es obra del Espíritu Santo. Desde el orden del cosmos, las leyes de la naturaleza, la belleza de todas las cosas y todas las inspiraciones buenas, desde la justicia, la bondad, la vida, la generación, la crianza, la paternidad y la maternidad, la fraternidad, el servicio, el arte, el voluntariado, todo lo que nos podamos imaginar que sea bueno, está inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la bondad del universo, se le debe a Él. Lo que pasa es que es muy sigiloso y no reclama crédito, pero así es. Así que todo lo bueno que existe es obra del Espíritu Santo. Nos enseña el Espíritu la verdad y el amor de Dios. Esa es básicamente la misión del Espíritu Santo, enseñarnos, mostrarnos la verdad y el amor de Dios. Nos entrega a Jesucristo, nos da la vida eterna. O sea, todo lo que el Padre y el Hijo realizan, el Espíritu Santo lo lleva a plenitud y el Espíritu Santo nos lo transmite y nos lo deja conocer y nos lo deja comprender en la profundidad de Dios. Pablo tiene una frase hermosa, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así como se derramó el Espíritu Santo, vino con el amor de Dios. Así que llevamos por dentro lo mismo que Dios lleva por dentro. Por eso es que podemos conversar con Dios, porque podemos sentir lo mismo. Pablo profundiza en estas cosas y llega a decir frases curiosas, profundas, asombrosas. En Romanos dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en Filipenses, en ese cántico famoso de Filipenses 2, dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Así que podemos pensar lo que Dios piensa, podemos sentir lo que Dios siente, porque podemos tener por dentro, tenemos desde el día de nuestro bautismo, lo mismo que Dios lleva por dentro. Y como eso ya habita en nosotros, pues nosotros podemos ir experimentando desde ahora, Pablo le llama las primicias, la prenda de la eternidad ya la tenemos. Son las primicias del Espíritu. El Espíritu nos anticipa de lo que se trata el encuentro pleno con Dios. El Espíritu le dio aliento al primer ser humano, a Adán, y se posó sobre María para hacer posible el nacimiento del nuevo ser humano, del nuevo Adán, que es Cristo, y lo guió toda su vida. Los evangelios se encargan de insistir en eso. Movido por el Espíritu fue a tal y tal lugar. Lo impulsó el Espíritu. Entonces el Espíritu es el que guía a Jesús. Y el Espíritu es aquel a quien Jesús expira sobre el mundo en su último aliento en la cruz. Juan 19:30 dice que cuando Jesús murió, entregó el Espíritu. No es simplemente que entregó su Espíritu, que es una expresión para decir que se murió, sino que entregó el Espíritu. Para Juan, desde la cruz ya está entregada la emisión del Espíritu Santo. Es Pentecostés, por decirlo así, en la versión de Juan. Nace, sale del corazón de Jesús, transmite, sopla sobre la humanidad su Espíritu.
Lo sopla también sobre los discípulos como el primer regalo de la resurrección, Juan 20:22. Cuando resucitó y se presentó a ellos, dice el texto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, como un nuevo Adán. Es la comunidad que nace, el novísimo Adán. O sea que hay un primer Adán, el primer ser humano, un segundo Adán que es Cristo, y ese tercer Adán, podemos decir así, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que el Espíritu Santo es el que la hace nacer el día de Pentecostés, según la versión de Hechos 2. Pablo, desde su conversión, descubre que el Espíritu viene a morar en nosotros y nos reeduca. Y empieza a usar una frase que la repite muchas veces, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Así que el Espíritu nos toma de la mano, nos hace caminar y se mete dentro de nosotros, y entonces podemos andar y vivir en el Espíritu, que nos certifica que somos hijos e hijas de Dios y nos garantiza su amor, nos enseña a orar. Dice en ese capítulo 8, adelanto, esa es la tarea de la meditación, del ejercicio que vamos a hacer. Les pido, pues propongo leer el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que es un pequeño tratado del Espíritu Santo, y en él vernos, ¿no? Ya diremos más. Entonces nos garantiza que somos hijos de Dios, nos garantiza su amor, nos enseña a orar. Dice Pablo que no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu viene dentro de nosotros y nos socorre en nuestra incapacidad, en nuestra debilidad, y nos enseña a exclamar Abba. Nos revela que Dios es nuestro papá, nos da los sentimientos de hijos e hijas, nos libera. Todo el planteamiento de las cartas a Gálatas y a Romanos, entre otras, en Pablo, es que la ley es inútil. Lo que viene de fuera, la ley está escrita fuera de nosotros. La ley trata de hacernos, de corregirnos, de hacernos buenos, pero no puede. La ley es incapaz de cambiar nuestra conducta. La ley, dice Pablo, solamente nos declara culpables. Cuando vemos las leyes y no las cumplimos, ya sabemos que cometimos delito. Y entonces Pablo dice, entonces, ¿cómo hacemos si la ley no nos puede mejorar? Y eso lo dice, por ejemplo, en Romanos, en el contexto del Imperio Romano, que inventó el derecho romano. O sea, si alguien sabía de leyes, eran los romanos. Y con todo y eso, Pablo, en esa carta a los Romanos, en los primeros capítulos, sobre todo ese capítulo 3, hace un elenco de toda la podredumbre que hay en la sociedad romana, con todo y sus leyes. Y Pablo entonces concluye, la ley no nos cambia. Aquí donde se producen las leyes, en la casa de las leyes, es donde más violación de leyes hay. Y entonces dice, por ahí no va la solución. Importante esto porque en la vida del Espíritu, y si queremos crecer en el Espíritu, hay que cuidarse de que hay que tener reglamentos, hay que tener normas, hay que tener estructura evidente. Pero si creemos que con eso van a cambiarse las cosas y vamos a dar saltos de crecimiento, estamos equivocados. Es el Espíritu el que hace lograr eso, el que nos hace crecer. Entonces, es la vida en el Espíritu que se concreta en cada persona. Eso es lo que llamamos espiritualidad. Entonces, al hablar de espiritualidad y de espiritualidad misionera, estamos hablando de la vida en el Espíritu. Y de ahí viene la palabra. Entonces, desde ella, desde esa espiritualidad y gracias a ella es que se realiza la misión. Gracias al Espíritu que renueva la faz de la tierra, como cantábamos al comienzo. No debería ser una espiritualidad de meros devocionismos desarticulados. Para algunas personas la espiritualidad es pues agarrar las devociones marianas o agarrar alguna devoción de algún santo o devociones penitenciales o la que sea, que son todas buenas, pero no se puede construir una vida cristiana sólida con esas espiritualidades devocionales, porque están hechas para reforzar un andamiaje central, no para convertirse en el eje. Entonces la vida entera tiene que tener una forma coherente, tiene que tener sentido de origen, de dónde salgo, quién soy, cómo
organizo todas las formas, las cualidades de mi ser, las piezas de mi ser, mente, cuerpo, alma, espíritu, voluntad, intenciones, sentimientos, todo eso tiene que estar coherente. Es lo que llamamos la integralidad que menciono, que subrayo ahí en letras rojas. Entonces tiene que tener ese origen, ese fundamento, la presencia de Dios. O sea, la espiritualidad no es que a ratos cuando enciendo el botón de la espiritualidad y hago rezos o alguna cosa, entonces es que está presente Dios. Una espiritualidad madura, genuina, está consciente de que Dios está presente todo el tiempo. No es ni siquiera que tenemos a Dios por dentro, es que estamos dentro de Dios. Es al revés. De nuevo vuelvo a las ideas del primer día. No es que hacemos misión para Dios, es que Dios hace la misión. Con la iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Entonces, la espiritualidad no es que tenemos ratos de espiritualidad, más intensa, menos intensa. Es que vivimos en el Espíritu. Y eso se expresa a toda hora, trabajando, cantando, durmiendo, sufriendo, de lo que sea, actuando, laborando. En todo momento estamos en Él. Incluso a mí me gusta decir que en la comunión no es que nos comulgamos el cuerpo de Cristo, es que Cristo nos comulga a nosotros, nos mete dentro de Él, el grande es Él. Y entonces entramos dentro de Él, todo está dentro de Él. Y entonces al mirarlo de esa forma, no queda nada fuera. Y eso es lo que nos mueve al arrepentimiento cuando fallamos, porque no es que deja ver si cuando me vaya a confesar, pues ya estoy listo, es que yo estoy entero dentro de Dios, aun cuando peco, porque Dios no puede no estar. Y entonces mi alma, el Espíritu Santo dentro de mí, me hace ver esa incongruencia. Estoy en Dios y cómo es que actúo de una manera incongruente. Y entonces eso es lo que nos mueve a la conversión. Y de esa manera, visto así, entonces la espiritualidad se entiende de otra forma. Estamos en Dios todo el tiempo, ¿no? El Espíritu insufla el verdadero sentido de la fe, la esperanza y la caridad. Para mí, la fe es ver las cosas desde la visión de Dios. La esperanza es entender el tiempo, la historia, los acontecimientos desde la mirada de Dios. Y la caridad es tratarnos y tratar a los demás desde el corazón de Dios. Entonces, es todo desde la perspectiva de Dios. Por eso esas tres virtudes son teologales, porque nos hacen ver, experimentar, sentir, actuar, movernos desde Dios, desde el futuro de Dios, desde la mirada de Dios, desde el corazón de Dios. Entonces el Espíritu es el que hace posible eso. Porque si nosotros hiciéramos todas las cosas nada más con nuestros criterios, con nuestra mirada, con nuestra perspectiva, entonces tarde o temprano nos vamos a cansar o nos va a abrumar lo que nos rodea. Así que esas tres virtudes son esenciales para la misión. De hecho, sabemos que la santidad en la Iglesia Católica, cuando se canoniza a alguien, el examen que se hace es sobre cómo vivió esas tres virtudes de modo heroico. No es si hizo muchos milagros, no es si hizo cosas extraordinarias, es si vivió esas cosas, o sea, si tenía la perspectiva de Dios, si hacía las cosas desde Dios. Entonces, ver la realidad desde Dios, eso es la fe, moverme en la vida, encaminarme, entender la historia y los eventos desde Dios, esa es la esperanza. Y eso es muy consolador porque cuando uno mira alrededor a veces dice, aquí no se ve Dios por ninguna parte. Sin embargo, la esperanza cristiana es saber que en ese proceso, tanto ahora como al final, la fe nos hace verlo ahora y la esperanza nos hace verlo desde el final, está en manos de Dios. Y la caridad entonces es actuar de acuerdo al amor de Dios, a la perspectiva de Dios. En ese sentido, la experiencia de la Trinidad, de la espiritualidad de comunión, es la verdadera base de toda otra expresión de espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad fundamental de todo católico, de todo cristiano? La espiritualidad de comunión. Esa es la espiritualidad de la Trinidad. Sobre esa uno puede agregar énfasis franciscanos
una espiritualidad mariana, una espiritualidad conyugal, una espiritualidad misionera. Uno puede poner todos los énfasis que quiera de ahí en adelante, más o menos místico, más o menos penitencial, más o menos social. Todos los énfasis son válidos, pero se montan, se anclan sobre una base que es común a todos los cristianos, que nos la da el bautismo, que es la espiritualidad de comunión, que es la espiritualidad trinitaria. ¿Sí? Y el Espíritu es el que fabrica esa conciencia y esa experiencia en nosotros. Entonces, dicho eso, entramos en Pablo como un ejemplo de un hombre transformado, convertido por el Espíritu Santo y apasionado del Espíritu, y cómo desde ahí fue que entendió la misión. Entonces, podemos conjuntar el tema de la espiritualidad y el de la misión de vida y la vocación en Pablo, ¿no? Que ha vivido apasionadamente la misión que le fue encomendada, confiada, y así lo refleja en cada uno de sus escritos. Pablo hace una constatación, que estamos en los tiempos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha sido derramado. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento se pensó en algún momento dado en Israel que el Espíritu Santo había desaparecido. Ellos no entendían el Espíritu Santo como una persona de la Trinidad, no se conocía la Trinidad. Así que el Espíritu Santo era una manifestación de Dios y ellos la veían claramente en los profetas. Cuando se acaba la generación grande de profetas, que ya empiezan, no se oye de profetas, empezó esta idea que circuló entre grupos rabínicos, incluso en Israel, de que ya no hay espíritu. Y entonces, pues se extinguió el espíritu. Y por eso es que Pentecostés es tan espectacular, porque Lucas quiere hacer ver el regreso del espíritu sobre la faz de la tierra, que ese día viene como viento potente y que viene como fuego, con las señales que tenía el Espíritu ya desde el Antiguo Testamento. Regresa el Espíritu y regresa en grande. Ese día se convirtieron 3,000 personas. O sea, el regreso del Espíritu es espectacular. Hace que todas las lenguas se entiendan. Revierte la Babel del Génesis, donde se dividieron los seres humanos por las lenguas, pues ahora el Espíritu Santo hace entender a todos de distintas lenguas en un solo idioma, el idioma de Dios. Y entonces el Espíritu Santo empieza a crear la comunión instantáneamente. Y Pablo se da cuenta, ese es el tiempo que estamos viviendo. Más adelante lo va a decir, pero lo adelanto. Pablo entiende que en estos tiempos del Espíritu y de la dispensación de la gracia de esta manera tan abundante, nosotros los estamos viviendo, dice Pablo, y a mí, el último, el más indigno, me ha hecho heraldo de este anuncio. Pablo se emociona en el momento más espectacular de la salvación, cuando Dios ha decidido abrir sus brazos y que el mundo entero reciba la bendición y la salvación en Cristo Jesús. Me ha tocado a mí ir a los gentiles, que son la mayoría, ir al mundo pagano, a anunciarles que Dios tiene las puertas abiertas. Eso lo emociona, porque Pablo se da cuenta del momento histórico en que vive. No puede haber un buen misionero que no entienda el momento histórico en que vive. Porque esto no se trata de repetir fórmulas, sino de captar el paso del Espíritu hoy en nuestra historia. Ha ocurrido una dispensación del Espíritu tras la resurrección de Jesús, y su obra magna es la Iglesia, que está llamada a anunciar a Jesucristo, a construir. Pablo le gusta el concepto de edificar, hacer un edificio, ¿no? El cuerpo de Cristo, que es como un nuevo templo, le dice Pablo, con todos los miembros que él se agrega por medio de la fe y del bautismo. Esas imágenes que él usa en Corintios y que usa en Efesios, que el Señor va haciendo como si fueran piezas del cuerpo de Cristo. Y somos sus ojos y somos sus brazos, y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oler? Y todos ustedes son miembros de Cristo. Entonces usa la imagen del cuerpo, que es una imagen común en el mundo romano, para aplicarlo a lo que hace el Espíritu con la Iglesia por medio de la fe y del bautismo. Pablo entiende pues que la misión de Dios está en la manifestación de ese Espíritu Santo,
que articula la iglesia, otorgando dones y carismas a los elegidos. Y los elegidos son ahora no solo los judíos, sino también los gentiles, los nuevos herederos de las promesas de Israel. Hay en el Antiguo Testamento hay una teología de la elección que está desde Abraham. Dios eligió a Abraham y a él le dijo, yo voy a elegir un pueblo. Entonces los judíos sentían la maravilla y el privilegio de ser el pueblo escogido, el pueblo elegido. Esa teología de la elección, Pablo la expande y dice, ahora hay un nuevo pueblo escogido de entre Israel y del mundo pagano. O sea, Dios ha hecho un pueblo ahora más grande para cumplir aquellas promesas que iba a ser para todos los pueblos de la tierra. Y a Pablo dice, me ha tocado a mí ir a esa nueva camada, a ese nuevo grupo que son los gentiles, a invitarlos al proyecto de Dios. Y esto cómo lo hace, aquí entra una teología interesantísima de Pablo de cómo es que se establece la iglesia. Para Pablo la iglesia no se establece porque se incorporó un grupo, como se hace en Puerto Rico, se crea una iglesia porque 3 personas van al Departamento de Estado, llenan un documento, pagan una fianza inicial y ya se quedó constituida una iglesia. Cualquier corporación, una corporación sin fines de lucro. Entonces, no es así, no es por un decreto, no es por una organización, no es una decisión de un grupo. Para Pablo, la iglesia se construye porque el Espíritu Santo, que es el que la hace, regala unos dones, carismas, ministerios entre los elegidos y los junta. Y cuando se juntan esos dones, carismas y ministerios, aparece la comunidad de fe, aparece la iglesia. Así que el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo transmite a Dios, el Espíritu Santo regala esos dones y con esos dones es que se puede crear una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que teóricamente no tuviera los dones del Espíritu Santo no funcionaría, se acabaría en cuestión de horas, porque no podría orar si no tiene el don de la oración, no podría anunciar si no tiene alguien el don de la palabra, no podría realizar los sacramentos si no se tiene esos dones de la gracia, no podría juntar en el amor a esa gente, no podría aconsejar, no podría sanar. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia es porque hay algún don del Espíritu Santo repartido que cuando se junta en la comunidad, suscita, produce, edifica eso que llamamos la iglesia. Entonces, la iglesia es una articulación de dones en la teología de Pablo, ¿no? que están repartidos y que cuando se conjuntan aparece entonces la iglesia, ¿no? Esa obra maravillosa de Dios. Con esa variedad de carismas y riqueza de diversidades emerge una obra maravillosa en la que Dios desde dentro del alma atiende a cada renacido del Espíritu en la gloriosa libertad de los hijos e hijas de Dios. Entonces, en la iglesia, en esa experiencia de comunión trinitaria, Dios está atendiendo a cada uno de sus hijos e hijas. Los consuela, los hace crecer, los purifica, los santifica y los usa como instrumento. Entonces, la misión eclesial es como desde esa inspiración del Espíritu y desde esos dones del Espíritu se juntan personas y hacen un proyecto de servicio, de anuncio, de entrega del misterio que han recibido. Por eso es muy importante, es la otra pregunta que vendría después de la lectura de Romanos 8, ¿qué don tengo yo? Y dones, porque probablemente tenemos cada cual más de uno, que puedo identificar. Y ojalá que se lo podamos decir a la otra persona. El don que yo veo que tienes tú. De manera que podamos reforzar, confirmar, tú tienes el Espíritu y yo percibo un regalo de Dios a través de ti. Y la misión mía, tuya, va a depender mucho de cómo tenemos esos dones articulados. Perdonen que está sonando acá el teléfono parroquial. Entonces, la misión consiste en proclamar y desplegar esa obra radicalmente nueva. No se trata de una estructura física, ni una organización eficiente o grandiosa.
es el templo del Espíritu al que se accede por la fe. La misión tiene entonces como punto de partida llevar la palabra que suscita la fe. Y la fe, dice Pablo en Romanos 10:17, viene por oír la palabra. La fe viene por oír la palabra. Así que esto es una obra de fe. O sea, la misión es suscitar la fe. Después que aparece la fe, todo lo demás viene por añadidura. De manera que no es hacer grandes cosas y estructuras y proyectos, es provocar la fe en las personas, ¿no? Entonces, llevar esa palabra que suscita la fe. ¿Cómo van a creer, dice Pablo, si no se les anuncia, ¿verdad?, esa palabra? Hago un paréntesis porque yo tengo también la manía de decir que esto no es solo religioso y espiritual, que si se me predica, si se me anuncia la fe, entonces va a suscitarse la fe. Pasa en las relaciones humanas igual. Cuando yo escucho la palabra de otra persona, su versión, su historia, voy a creer en esa persona. Entonces, escuchar esa palabra, ¿cómo es que qué es lo que te ha pasado? Hace que yo crea en ti. No es lo mismo hablar de los divorciados hasta que nos sentamos a escuchar la versión de los que se divorciaron y por qué se divorciaron. Entonces, cuando te escucho, empiezo a creer en ti. Y así también los deambulantes, y así los adictos, y así los homosexuales y las lesbianas, y así las personas que han caído en cualquier tipo de desgracia o de situación. Cuando los evaluamos desde fuera, los juzgamos desde fuera sin escucharlos, es una cosa, y otra es cuando te escucho. Si te escucho, voy a tener más fe en ti. Por eso, una cosa esencial en la misión es escuchar a la gente, escuchar sus versiones de las cosas, de sus procesos, y después iluminarlos. Un poco Emaús, que es algo con lo que vamos a concluir mañana viernes. O sea, Emaús nos dice claramente, o sea, escuchar a los discípulos, eso fue lo que hizo Jesús, y después se pasó el resto del camino iluminando esa situación con la palabra, para que no se quede nada más en la versión de uno. ¿Cuál es la versión de Dios? De nuevo, la fe, esperanza y caridad, cómo Dios ve las cosas, la perspectiva de Dios. Entonces, un misionero escucha al que está ahí necesitado y lo ilumina con la perspectiva de Dios. Y le suscita la fe, que es ver las cosas como Dios las ve. Y para eso entonces se aprovecha de la palabra, para que esa palabra entonces haga ver otras cosas, una nueva perspectiva. Y la lleva, la insiste a tiempo y destiempo, le dice Pablo a Timoteo en la 2 Timoteo 4:2. Por eso una comprensión cada vez más honda y clara de la palabra es fundamental en todo misionero, máxime en estos tiempos de diálogo intercultural. Mi experiencia ha sido que si queremos tener un diálogo fructífero con gente creyente y no creyente de otras confesiones, de otras religiones, de otros estilos y visiones, tenemos que tener una sólida comprensión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, que se supone que nos ayude a suscitar la fe, se ha convertido en muchos ámbitos en un problema, porque está tan desvirtuada, se entiende tan mal, la hemos predicado a veces tan mal, la hemos usado para condenar cuando la palabra es para salvar, la hemos usado para polemizar, y entonces hay un montón de gente ahí afuera que piensa que si me vienes con la palabra de Dios, me vienes a presionar, me vienes a juzgar, me vienes a complicar la existencia. Y entonces hay que redescubrir la palabra para poder anunciar la palabra. Los ministros del Evangelio estamos puestos al servicio de la acción del Espíritu. Para eso se nos concede la gracia de anunciar una buena noticia inmensamente gozosa y sorprendente. El amor de Dios manifestado en Cristo, es la expresión de Pablo en Romanos 8:39, que se le ha entregado a cada uno para rescatarnos de nuestros pecados, dice Gálatas. Y entonces esto es lo que anima al apóstol Pablo. Nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro, y entonces él siente que es un deber, ay de mí si no evangelizo, y que tengo que llegar a todos, absolutamente a todos. Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos, me hice
pagano con los paganos para ganar algo, y me he hecho todo con todos, con tal de ganar algunos, dice Pablo. Entonces, este empeño de la inculturación, ¿no?, de llegar a todos, y con urgencia, el amor de Dios nos urge, donde quiera que uno ha descubierto lo maravilloso que es el encuentro con Cristo y con el Espíritu, no se puede quedar quieto. En la resurrección arrancan a correr, las mujeres, Pedro, Juan, hay un corre-corre en la resurrección, porque el amor de Dios, lo nuevo de Dios, hay que comunicarlo, ¿no? Pablo entonces es apóstol por vocación. Desde el camino de Damasco sintió que ahí está Dios. Y qué curioso que él aprende que Dios está donde menos se lo imaginaba. Importante para los misioneros. Dios puede que se nos presente donde menos nos sospechamos. Pablo encontró a Cristo en aquellos a quienes él perseguía. Probablemente encontremos al Señor en quienes nos hacen la contra, o en quienes están en las peores circunstancias sociales e incluso morales. El resucitado irrumpe en su vida. No somos nosotros, de nuevo, es iniciativa de Dios que se mete en nuestras vidas. Desde el día en que le hayamos dicho a Dios sinceramente, sálvame, quiero salvarme, desde ese día hicimos una alianza con Dios y Dios nos va a salvar. Y entonces va a estar tocando nuestra puerta constantemente para recordarnos que Él nos ama, que nos quiere rescatar, que tenemos capacidad, que podemos lograrlo, que hay oportunidad. Pablo siente que Cristo ya lo ha apresado. Soy preso de Cristo. Él estuvo preso varias veces y dice, no, eso no es nada. Es preso de Cristo, eso sí que es, porque ahí no me puedo zafar. Y esto todo es una iniciativa absolutamente gratuita de Dios. Estoy saltando ahora a las frases que están resaltadas, ¿no?, en color rojo. Dios se toma la iniciativa y es gratuito. Lo que caracteriza el reino de Dios, el proyecto de Dios, y lo que debe caracterizar la misión es la gratuidad. Por algo Jesús le dijo a sus discípulos, den gratis lo que han recibido gratis. Entonces, la gratuidad de Dios está expresada en primer lugar en su primera misión, que es la naturaleza. Todo en la naturaleza es gratuito. El agua, el aire, la tierra, los elementos, la comida que brota de los frutos de la tierra, todo es gratis. Dios todo lo da gratuita y generosamente y abundantemente. Nosotros somos los que le hemos puesto precio a todo y lo que lo hemos hecho escasear. Dios se caracteriza por la abundancia, nosotros por generar escasez. Es asombroso, ¿no? Entonces la misión tiene que de alguna manera comunicar esa gratuidad y abundancia. No se trata de abundancia de dinero, generalmente no lo vamos a tener. Abundancia de paciencia, abundancia de amor, abundancia de acogida, de oportunidades, de acompañamiento, de entrega. O sea, esa que es lo más lindo de todo. Y lo sabemos, la gente aprecia más incluso a veces estar ahí con uno que darle cosas. O sea, es lo esencial, que no es material. Entonces esa abundancia gratuita, en que el Señor siempre se pasa y nos invita a pasarnos de esa raya. Si te invitan que camines 1 milla, ve 2. Si te piden el manto, dale también la túnica y así. O sea, es ser más que abundantes, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la gratuidad abundante vence la mezquindad del pecado, del egoísmo de este mundo, ¿no? Y eso va a brotar, toda la predicación de Pablo acerca de la gracia brota de esta experiencia primera y fundante, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, a ser generoso con todos. Sí, eso es el eje de todo. Por eso cuando vemos dificultades, cuando vemos oposición, cuando vemos crisis y pecado alrededor nuestro, pues una persona que está imbuida de Cristo, del Espíritu de Cristo, dice, bueno, aquí está la materia prima con la que el Señor siempre trabajó.
por todo el recorrido del Antiguo Testamento, vemos a Dios tocando, eligiendo gente débil. No hay uno solo, todos débiles, vulnerables. Y así en el Evangelio Jesús comiendo con toda clase de pecadores, llamando a su servicio, a su discipulado, a gente debilucha, y así ha sido a lo largo de toda la historia de la iglesia y así será hasta el final. Y así somos nosotros. No es buscar a ver quiénes son los mejores y rodearnos de los elegidos, los perfectos, los intachables, los que no fallan. Y que cuando se presente esa debilidad en la comunidad, nosotros sepamos que así es que nos escogió Dios. De nuevo vuelvo a lo que decía, creo que ayer, es que a veces nos hemos puesto un rol de perfección, que es el que sacamos, la máscara, la proyección de que no fallamos, no somos débiles, lo podemos todo, y hemos acostumbrado a los demás a vernos así. Y cuando entonces nos vence la debilidad o nos caemos, entonces viene esta crisis de que qué van a pensar de mí, qué puede pasar, y el escándalo y lo que fuera. Ahí se necesita una comunidad que haya entendido desde el primer momento esta verdad fundante, como dice ahí, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y que Pablo dice, el primero de ellos soy yo. El primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia, fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él. Entonces, el primer ejemplo soy yo de la debilidad, y Pablo lo dice de muchas maneras, cuán débil es, cuán flojo, cuán incapaz se siente, ¿no? Y entonces va más allá, dice, no es que ahora me escogiste en este tiempo, es que ya lo habías hecho desde antes de yo nacer. Desde el seno materno, Gálatas 1:15, ya me habías llamado. Y eso Pablo lo sabe, es un buen estudioso de las Escrituras, que por ejemplo en Jeremías dice, antes de haberte formado ya te conocía. Entonces Pablo siente cómo el Señor ha tenido esa condescendencia con él también. Cuando Pablo se presenta al Areópago de Atenas y a los demás areópagos del inmenso imperio romano, no será un predicador más de doctrinas nuevas, raras, desconocidas, sino un testigo de Cristo que lo ha transformado. Entonces Pablo nunca habla de teorías filosóficas hacia ustedes, parte de un testimonio. La misión siempre parte de un testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Y Pablo dice, y ahora en mí ha manifestado su gloria y la reflejo como en un espejo. Y es más, Pablo entonces dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Entonces se pone de ejemplo. Entonces vive con gratitud y admiración. Doy gracias a Cristo Jesús. Eso de dar gracias, en casi todas las cartas de él empieza dando gracias, ¿no? Que me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Y lo hizo administrador de los misterios de Dios. Los misterios de Dios, su proyecto, su secreto. Pablo dice, ese misterio que estaba escondido y que ahora ha sido revelado en estos tiempos. Entonces, a mí me encomendó expresar eso. Importante para la misión hoy. Nosotros tenemos que iluminar lo que está pasando con el proyecto profundo de Dios, sus misterios que se han dado a conocer. Y eso no depende de nuestra capacidad, eso viene de una visión del Espíritu. Nuestra capacidad viene de Dios. Y Pablo insiste cómo Dios es el artífice de todo esto. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. 1 Corintios 3:6. Y a eso es lo que él le llama la gracia, la obra, la fuerza de Dios, que no es nuestra. Todo es gracia. Y Pablo usa esa palabra, es casi el que la acuña en el Nuevo Testamento, la supremacía de la gracia en todas las cosas, ¿no? Y entonces al final invita a cómo construye cada cual, que estemos pendientes de cómo entendemos esto y cuál es nuestro aporte. Tercer punto, embajadores de Cristo. Pablo dice que Dios exhorta a través nuestro.
Ahí nada más quiero resaltar que nosotros debemos vivir en la espiritualidad misionera en constante sensación de gratitud porque Dios nos llamó, nos escogió, nos envió. Entonces estamos en Él, está con nosotros. Nos asalta muchas veces esa sensación de vulnerabilidad, de debilidad, de flojera, de incapacidad. Si estamos aquí es que nos escogió. Entonces deje de estar pensando en su debilidad y en su flojera y, como decimos en Puerto Rico, póngase para su número. O sea, haga lo que le toca hacer. Simplemente, como decía Jesús a sus discípulos, cuando hayan hecho su obra, digan qué inútiles somos. Ni simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, no es más. Simplemente no hacer un drama. El Señor nos escogió y punto. Para Él eso no es un problema, nuestra debilidad. Él tiene maneras de resolver eso. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, dice Juan 20:21. Pablo se da cuenta de todo eso y llega a un punto en que siente que ya es Cristo quien vive en mí. Entonces se deja poseer, se deja guiar y aprende a caminar en el Espíritu. La espiritualidad misionera es aprender a caminar con ese que es el Espíritu Santo. Después de cierto tiempo, ustedes lo saben, uno empieza a caer en la cuenta de cómo es que funciona, por así decirlo, el Espíritu Santo. Y que a veces tiene detalles, cositas con cada cual. A mí me pasa con frecuencia de que cuando yo decido, ay, yo necesito ahora un espacio para mí o algo, de pronto el Señor se la juega y me interrumpe y me envía las cosas que yo no esperaba, al punto que a veces miro para arriba y digo, Señor, otra vez. Y entonces, y yo siento que Él se ríe de mí y se ríe conmigo. Y ya hemos aprendido. Y entonces así también pues yo le hago la trastada. A veces hay cosas que ya no aguanto más y le digo, Señor, encárgate tú. ¿Quién te mandó a ponerme en esto? Así que me enseñó un cura amigo, cuando yo iba empezando mis primeros pasitos de cura, me dijo, muchas veces vas a sentir agobio. Pídele al Señor que te dé todo el trabajo que Él decida, pero pídele que se encargue Él de la angustia. De manera que tú no te eches la angustia al hombro, échate el trabajo, haz todo lo que puedas, pero la angustia lánzasela para arriba y que Él se encargue. Eso me ha ayudado mucho, ¿verdad? Punto 4, Pablo se declara siervo de Cristo Jesús. Son dos palabras que él usa, diáconos y doulos en griego. Servidor, diácono, esclavo, doulos. Ambas se la aplica. Servidor, pues porque ha sido enviado como al que atiende las mesas, eso era un diácono, a atender la mesa de la palabra, a dispensar, a repartir el Espíritu. Y esclavo, que es una dimensión un poco mucho más dramática, porque Pablo entonces siente que ya no es libre, que está a las órdenes de otro. Y entonces que su libertad simplemente la ha entregado y la ha puesto en manos de Cristo. Punto 5, nos apremia el amor de Cristo. Entonces, la caridad de Cristo nos urge, nos apremia, dice ahí 2 Corintios 5:14. Y eso él lo percibe en Cristo crucificado. Yo no quiero enseñar otra cosa sino a Cristo crucificado, dice Pablo. Su misión él entendió como mostrar al crucificado, porque ahí vio retratado ese amor de Dios entregado incondicionalmente para nosotros. Y de ahí brota su caridad pastoral, su paciencia con todos. En muchas ocasiones le hicieron, Pablo era muy impaciente para muchas cosas, y sin embargo pues tuvo que una y otra vez lidiar con las inconsistencias de las comunidades. Pues mucho nos pasa eso, ¿no? Y entonces eso le conllevó tantas penas, contratiempos, oposiciones, rupturas, enemistades gratuitas, y esas luchas y fatigas de las que él habla
que lo persiguieron toda la vida. Él hace listas a veces, dice, de la cantidad de veces que me azotaron, las veces que me persiguieron, las que me encarcelaron. Y dice, y ese es mi premio y mi gloria. Toda esa cantidad de dificultades y luchas en las que él se ve crucificado. Y entonces yo junto, dice él, todos mis padecimientos con los de Cristo en la cruz. Importante porque nosotros tenemos que hacer un ejercicio constante de colocar junto a la cruz de Cristo nuestras dificultades, angustias, enfermedades, pérdidas y toda otra clase de contratiempos, ¿no? Estamos advertidos, lo decía ayer, o sea, estamos signados por la cruz. Coge tu cruz y sígueme, o sea, no hay de otra. Nosotros tenemos que asumir esa cruz y como eso es difícil, hay que estar pidiendo siempre la fuerza del Espíritu. Pablo se compara con una madre con sus hijos, desarrolla en la misión un amor paternal y maternal y dice que engendró a las comunidades, los engendré en Cristo Jesús. Podrán tener muchos padres, dice, pero yo fui el que los engendré. Y entonces se alardea de cómo él sembró la fe en aquella comunidad. El misionero quiere ser fructífero, quiere engendrar. En Europa, en algunos autores teólogos hablan de la pastoral del engendramiento, que es lo que suscito dentro de la otra persona que hace que emerja y crezca, qué semilla siembro allí, para que entonces en esa persona empiece a brotar y a crecer algo. Es interesante porque no es simplemente una pastoral de conservación, no es una pastoral de transmisión de lo que ya se hace, pues lo pasamos aquí y allá. Es conocerte, qué necesitas tú, qué se necesita que nazca en ti. Para eso hay que conocer a las personas, hay que escuchar mucho, hay que dialogar mucho, hay que visitar y observar mucho. Y entonces empieza a ofrecerse algo que engendra vida, ¿eh? Y eso entonces empieza a crecer y sorprende. Y cuando Pablo ve eso en las comunidades, gente dando fruto, se maravilla y agradece a Dios y les expresa ese amor. Todas esas siguientes páginas que les pongo es como Pablo desarrolla una relación maravillosa de amor con las comunidades que lleva incluso a la corrección fraterna. El amor incluye la corrección fraterna, ¿no? Y en el que al fin se hace todo para todos, dice 1 Corintios 9:22. Y entonces judío con los judíos y esclavo con los esclavos, todo con todos, con tal de ganar a algunos, ¿eh? Y teniendo siempre presente a los paganos. En el caso de él sintió que esa era su misión específica. Cada una tiene que encontrar cuál es su espacio específico. Eso en una comunidad se discierne comunitariamente, ¿no? ¿Qué le toca hacer cada cual? Y eso asumirlo como que es de verdad de Dios. Y ser consistente y crecer y madurar en ese aspecto para que entonces podamos dar lo que nos corresponde y lo mejor de nosotros. Escogido para el Evangelio, Pablo siente que él ha sido escogido por Cristo, que le toca anunciar a Cristo y que así pone el fundamento sobre el cual otros continúen construyendo. 1 Corintios 3:10. Pablo entiende que él no va a estar allí toda la vida, estaba un tiempo en las comunidades y se iba, eso ya lo tenemos clarísimo. Las comunidades misioneras como ustedes saben que uno está un tiempo y que hay que sembrar bien para que entonces otros continúen. A nosotros los curas diocesanos nos cuesta mucho salir de una comunidad y dejar que otro siga, porque nos tendemos a apropiar de la obra. Y al revés pasa también, viene otro y a veces no le da la más mínima continuidad a lo que sembró el primero. Es un disloque, una casi esquizofrenia que tenemos en el clero diocesano que tenemos que superar y que no nos han enseñado a superarla bien. Pero hay que saber hacer cada cual su parte. Si nos tocó anunciar y sembrar, dejar espacio para el que venga después. Me fui, no estar pendiente qué están haciendo ahora y estar supervisando desde fuera, ¿no? Eso tiene sus canales. Soltar
y dejar, esto está en manos del Señor y así como me usó a mí como instrumento, usará al siguiente también. Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Pablo entiende que el contenido de su predicación no es otro que la persona de Jesucristo y su obra de salvación. El foco, el eje de todo es Jesucristo. No podemos vivir haciendo una misión hablando de cosas superficiales. Hay una cosa que creo que les he comentado en otra ocasión de la teoría U, ustedes la conocen, y es que en teoría U ellos citan, los creadores de esa teoría, a una persona que entrevistaron, un empresario que decía, de lo que se habla en los ratos libres en una organización, ese es el futuro de esa organización. Interesante, a mí nunca se me ha olvidado eso. O sea, cuando ya no es oficial, cuando ya no es el rol, cuando ya no es la máscara de lo que tenemos que hablar, ¿de qué hablamos en nuestros ratos libres? ¿Qué llevamos por dentro? ¿Qué sale espontáneamente? ¿Qué nos tiene ocupada el alma? Eso no quiere decir que vamos a estar serios y hablando de cosas formales todo el tiempo, pero de aquí y allá, ¿qué va brotando? Y entonces, porque si no es Jesucristo el eje de lo nuestro, entonces, ¿qué es lo que estamos comunicando, ¿no? Todo es Jesucristo. Por eso tanto se criticaba antes y todavía a los que predican de cuentos y de cosas y de historietas y en vez de hablar de Jesucristo y de su salvación. Entonces las comunidades están ávidas del anuncio del Evangelio, ávidas de la palabra de Dios, no de cuentos de camino. Lo que llena de admiración a Pablo es el hecho de que ahora, en estos días de su vida, en su tiempo, fue revelado y dado a conocer el misterio, ¿no? Y él siente que él está participando de un momento clave en la historia de la salvación, en el que Cristo lo ha hecho heraldo, como dice ahí, para instaurar un diálogo entre Dios y los hombres, un diálogo de salvación, poner en conexión, en contacto a Dios y a la humanidad. Y Pablo dice, y Cristo habla en mí, habla a través de mí. De nuevo, otra vez, qué maravilloso es sentir que el Señor nos usa. Y por eso hay que consagrar las palabras, lo que hacemos, lo que decimos, para que podamos experimentar también la alegría de que es Dios, de entregarle todo lo que vamos a hacer y decir, de tal manera que podamos entonces ser verdaderos instrumentos en sus manos. Pablo reacciona con energía cuando alguien deforma o trastoca el único evangelio que salva. Si aún un ángel viniera a anunciarles otra cosa, sea anatema. O nosotros mismos, o sea, si nos volvemos locos y empezamos a cambiar esto, sea anatema. O sea, Pablo es celoso. Mi papá, que fue misionero cheo, una vez lo escuché con esa pasión de Paulina, dice, es que los apóstoles dieron su vida por este evangelio. ¿Cómo yo voy a tomarlo a la ligera? Me estremecieron esas palabras. Esto le costó la vida a los apóstoles, decía él. Es esa conciencia de que esto es una cosa grande. Nosotros llevamos adelante el relevo de la evangelización. La iglesia no puede bajar la calidad de la evangelización que llevaban los apóstoles, que llevó el mismo Cristo. Nosotros tenemos que estar a la altura de esa entrega en el día de hoy. Y eso requiere mucho de nosotros, de seriedad y de consagración y de santidad. De manera que la espiritualidad de un misionero es caer en cuenta del tesoro que llevamos, del don que llevamos, de lo importante que es esto y de que no podemos tomarlo a la ligera. Y que con esto no se juega, porque hay mucha gente que esto le significa la vida literalmente, le puede salvar literalmente la vida, ¿no? Y eso lo llevamos en nuestras manos. El evangelizador es como un sacramento de Cristo. Es Dios a través de él el mismo que exhorta. Es como si Dios mismo, dice Pablo, exhortara por nuestra boca, reconcíliense con Dios.
él mismo se había convertido, Pablo, en evangelio, en palabra. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y ustedes son, dice Pablo, una carta de Cristo, que él mismo ha escrito. O sea, nos volvemos todos comunicación de Dios. Los que somos los agentes misioneros y los que son misionados. Unos y otros nos volvemos escritura de Dios, palabra de Dios, ¿no? Y entonces es maravilloso ver eso. Y eso hay que llevarlo, particularmente en los momentos intensos de vida comunitaria, los aniversarios o los días de recuerdo de fundación, lo que somos y lo que Dios nos ha regalado. Y entonces concluimos con esa acción de gracias que en Pablo estaba por todos lados, al comienzo y al final de sus cartas. Doy gracias a mi Dios. Y lo hace en todas sus cartas, por activa, pasiva y media, por todos lados. Pablo se da cuenta de las bendiciones, hace oraciones de alabanza, de bendición, mira lo que está sucediendo en la comunidad y en su obra y se da cuenta de que Dios está ahí. Entonces, miremos alrededor a los hermanos que tenemos y démonos cuenta de que Dios está en ellos, en ellas, empezando ahí. De entrada, está aquí en nuestra comunidad. Y nos escogió, nos llamó, nos juntó y está en los hermanos y hermanas a los que compartimos la misión, la bendición y los que se asocian y colaboran con esto. Es Dios mismo quien obra en unos y en otros el querer y el obrar, dice Filipenses 2:13, y ahí con eso concluimos. Nuevamente entonces les invito a, como ejercicio en esta ocasión, no lo tengo escrito ahí en la pantalla, pero sí es fácil, Romanos 8, hacer una lectura espiritual de Romanos 8 para aplicárnoslo y entonces mirar qué don tengo yo, qué me ha regalado el Señor a mí para ponerlo a la disposición de la comunidad. Y siempre es importante todo lo que se le ocurra escribir sobre eso, porque cuando uno tiene estos momentos así especiales, intensos y de inspiración, surgen cosas hermosas, edificantes, ¿no? Entonces, ¿qué dones me ha regalado el Señor? ¿A qué me llama? Y cómo lo pongo a la disposición. Si alguien se da cuenta de que sus dones están guardados, que no nos pase como en el Evangelio, la parábola de los talentos, que hayamos cogido el don que recibimos y lo hayamos enterrado. ¿Qué impide? ¿Qué hace que me dé miedo o lo que sea? El que enterró el talento en la parábola de los talentos dice, tuve miedo y lo enterré. Entonces el miedo es el peor enemigo que tenemos. Entonces, si tenemos unos dones y los hemos escondido o los hemos enterrado por miedo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Para que no pasen los años y uno esté ahí simplemente guardando ese tesoro, ¿no? Eso sería un poco el trabajo de aquí en adelante. Ponerme aquí para despedirme por este ratito, que sigan teniendo un momento especial de encuentro y que el Espíritu Santo, tan hermoso, tan maravilloso, nos alegre, nos pacifique, nos inspire, nos conjunte, nos una y nos bendiga, que así sea. Señor.